Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Qué privilegio para mí saludarlos en este día. No sabemos que pues hoy es un día muy especial, bueno, aquí en Colombia, ¿no? Y en algunas partes del mundo, pues hoy es la noche de las velitas. Para muchas personas pues es una noche muy especial, una noche para estar en familia, de regocijo, en fin. Y sobre todo, bueno, que pues para algunos les recuerda pues como el inicio oficial de la temporada de la Navidad. En esta noche quisiera que habláramos de algo que tiene mucho que ver con eso, no sin antes obviamente recordarles nuestra reunión este próximo domingo a partir de las 9 de la mañana para que estemos reunidos, para que juntos adoremos al Señor. Y de paso quiero comentarles que por las fechas que tenemos ahorita de 24 y 31, solamente el día primero no vamos a tener reunión, ¿vale? Para que se vaya agendando, para que lo sepa. El 25 sí vamos a tener nuestra reunión, pero la vamos a hacer a las 10 de la mañana, una horita más tarde. Entonces, para que tengan en cuenta esos dos cambios, se los recuerdo. El 25, la reunión va a ser a las 10 de la mañana. Y el día primero no vamos a tener culto, ¿vale? Entonces, para que tengamos presente ese par de cambios para estas fechas de fin de año. Y bueno, mis hermanos, vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer versos 21 al 22. Mateo 18, versos 21 al 22. Espero que lo encuentre allí en su Biblia y que podamos sacarle todo el provecho de este texto de la palabra de Dios para nuestra vida. Mateo 18, 21, 22. Muy bien, dice la palabra de Dios. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Dios mío, por estar presente en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios mío. Nosotros sabemos que para la gran parte del mundo estas son fechas especiales. Rogamos, Señor, que el mundo pueda comprender realmente lo que significa que Cristo haya venido a la tierra, Señor. Nosotros como cristianos creo que todos los días celebramos la Navidad, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Padre, y te pido que nos guíes a lo largo de esta reflexión en esta noche y que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. He querido titular este mensaje el regalo que no debes dejar de abrir. Es un regalo que creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos dejado empacado, lo hemos dejado allí sin abrir, y es el regalo del perdón. El regalo del perdón. Creo que si hablamos de algunas facetas de ser cristiano, creo que algunas son más fáciles que otras, pero yo creo que si hay una faceta del creyente que muestra realmente su carácter como cristiano, es la forma en la que enfrenta las ofensas que recibe o las ofensas que hace a otra persona. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, del perdón. Creo que es un tema que tiene mucho que ver con la Navidad, porque la Navidad también tiene toda relación con el tema del perdón, porque Cristo vino a darnos el perdón del Señor a través de la cruz. Así que aquí hay una pregunta que le hacen directamente al Señor y le preguntan: ¿cuántas veces debo perdonar al que peca contra mí? Y como ya lo leímos, mira lo que podemos empezar a concluir
de la respuesta que da el Señor Jesucristo. No dice 7 veces, sino 70 veces 7, que es un número bastante grande. Así que, ¿cuántas veces debo perdonar? Muchísimas veces. Muchísimas, pero muchísimas veces. ¿Y por qué? Porque en un mundo caído van a ser muchas las veces que tú y yo vamos a ser ofendidos por alguien. Van a ser muchas las veces. Quisiéramos que no fuera así, quisiéramos que todo estuviera bien, quisiéramos que todas las personas supieran responder de la mejor manera, pero no es así. Estamos en un mundo caído, donde todos tenemos una inclinación pecaminosa, hemos sido levantados, algunos con mejores valores que otros, con inseguridades, complejos, en fin, tantos factores que influyen en la personalidad que podamos tener. Pero tengamos en cuenta que tú y yo vamos a ser ofendidos muchísimas veces, pero muchísimas veces, y eso se debe a que no estamos en el cielo, aún estamos aquí en la tierra, aún el Señor está todavía transformando vidas. Así que esta es una razón muy importante por la cual debemos perdonar muchísimas veces. Pero ¿sabes una cosa? También el Señor dice que muchísimas veces, porque muchísimas veces también somos tú y yo los que ofendemos. Tú y yo también ofendemos. No solamente somos ofendidos, sino que en ese número que plantea el Señor, 70 veces 7, también tú y yo estamos contribuyendo a esa cuenta. Muchas veces tú y yo ofendemos. ¿Qué quiere decir eso? Algunas veces ofendemos sabiéndolo. Algunas veces sabemos que hemos perdido los estribos, que no vamos a usar las mejores palabras, que vamos a tener alguna actitud que sabemos que va a ser ofensiva y que está buscando venganza o algún desquite. Pero otras veces, curiosamente, también ofendemos y no nos damos cuenta. A veces ofendemos a personas y la verdad no es nuestra intención causar ningún dolor. Pero querámoslo o no, nosotros también contribuimos a la ofensa, a las ofensas, a las heridas, a los dolores que pueden haber en otras personas. Así que creo que todos debemos ser conscientes que somos parte de ese gran número de personas que ofenden y que recibimos ofensas. Debemos entonces cultivar una actitud de perdón, sabiendo que es tanta la cantidad de ofensas que podemos recibir en la vida, pues debemos cultivar una actitud de perdón. No te auguro una vida, digamos que, no feliz, pero por lo menos con un carácter cristiano que se forme exitosamente, si vamos por la vida guardando rencor. Si vamos por la vida pensando que nadie nos va a ofender, no te auguro un buen crecimiento como creyente, porque así tú quieras o no, desde el colegio, desde la casa en tu niñez, vas a tener que estar preparado y recibiendo ofensas de personas. Así que debemos entonces cultivar una actitud de perdón. Como siempre lo digo, no es fácil. A veces hablamos de perdón y uy, qué espiritual, qué mensaje, qué palabra tan bonita decimos, hasta que alguien nos ofende y nos corresponde poner en práctica lo que el Señor nos ordena en su palabra. Así que debemos estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón hasta 70 veces 7. ¿Cómo opera el perdón de Dios en su reino? Mira, aquí el Señor nos habla a través de una parábola que es bastante interesante. Y empecemos leyendo el versículo 23. Y el Señor cuenta una historia y dice allí: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Es interesante, pero de acuerdo a esta parábola, todos los seres humanos somos deudores delante de Dios. Todos somos deudores delante de Dios y Dios va a hacer cuentas con todos nosotros. Así tú no lo quieras, así tú no creas en Él, así tú no tengas en cuenta la opinión de Dios. La palabra de Dios dice que todos compareceremos delante de Dios. Pero es interesante entender
que el Señor nos va a pedir cuentas. Y creo que nos va a pedir cuentas también de cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales, sobre todo en el tema del rencor, en el tema de la falta de perdón, Por eso todos somos deudores ante un rey que pide cuentas. Así que empecemos a entender que si hablamos de haber ofendido a alguien, el primero que debe estar ofendido, y de hecho lo está, es Dios. Porque es ante Él que hemos cometido pecado. Así hayamos ofendido y le hayamos hecho daño a alguna persona, estamos haciéndole daño a una persona que fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Así que tengamos en cuenta que toda ofensa es en realidad una deuda que cuenta delante del Señor. Versículo 24 dice, en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. ¿Sabes una cosa? Aquí puedo ver algo que me parece bastante interesante, y es que nadie puede escapar al llamado de cuentas que hace Dios. Nadie. Porque estos siervos fueron a buscar ese deudor, lo encontraron y lo llevaron ante la presencia del rey. Y esa deuda, según lo que podemos ver en la parábola, es una deuda demasiado grande. Demasiado grande. Por eso aquí nos deja ver otra razón por la cual la salvación por obras es literalmente imposible. Porque por más de que nosotros nos esforcemos por hacer lo bueno para ir al cielo, nunca podremos a través de eso condonar la deuda tan gigante que teníamos delante de Dios por nuestras faltas ante Él y ante su ley. Y dice el versículo 25, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Pero aquí empezamos a ver entonces algo que empieza a cambiar la historia de este hombre en esta parábola. Leamos versículos 26 y 27. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Y este pasaje nos deja ver la gran misericordia que Dios tiene para con el pecador. La gran misericordia. Este hombre en esta parábola le suplica al rey: perdóname, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Pero este rey, movido a misericordia, le perdonó toda esa deuda. Le dijo: ¿sabes qué? Vete de aquí, no te preocupes, ya no me debes nada. Empieza a vivir ahora una vida nueva, pero ya no me debes nada. Qué bonito eso, y de eso se trata el Evangelio, mis hermanos. Cuando nosotros respondemos de una manera positiva, consciente y madura a la cruz del Calvario, entonces estamos entendiendo que esa es una oferta de Dios para que nosotros, que no podemos literalmente pagar la deuda que tenemos delante de Dios, podamos escuchar en la cruz del Calvario a Jesús decir: consumado es. Todo ha sido pagado, todo fue cancelado. Y podemos entonces entender que el Rey del cielo nos está diciendo: si tú aceptas este perdón que yo te ofrezco a través de mi Hijo, entonces todo está perdonado. No me debes nada. No me debes nada. Y eso es la belleza del corazón de Dios. Cuando tú miras en la cruz podemos ver la justicia de Dios que brilla gloriosamente. Porque no hay un solo pecado que Dios vaya a dejar sin juzgar. Pero también brilla la misericordia y la gracia de Dios. Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, vemos aquí la belleza del carácter de Dios. Él está en todo su derecho de hacer justicia, porque Él es justo.
Y acuérdate de esto, hay solo dos momentos en el que Dios va a juzgar el pecado: en la cruz del Calvario o en el día del juicio, en los eventos finales que describe la Escritura. Pero mi hermano, querida persona que me ves en este momento, ¿tú qué esperarías que hiciera este hombre con aquellas personas que le debían a él? Por lo menos uno pensaría, wow, si este hombre le acaban de perdonar una deuda astronómica, ¿cómo sale y debería decirle a otras personas que le deben: tranquilo, mira, yo acabo de recibir un perdón que ni tú te imaginas, tranquilo, no me pagues, no me debes nada? Entonces, mira cómo fue la respuesta de este hombre ante lo que el rey acababa de hacer. Lee conmigo el versículo 28. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Y aquí empezamos a ver entonces, a este hombre le acaban de perdonar la deuda, la vida y el bienestar hasta de su familia, porque también puede ir esclavo su esposa y sus hijos. Y sin embargo eso no le importó. Mira las palabras que utiliza el deudor. Dice en el versículo 29, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Idénticas palabras que él usó para pedirle clemencia al rey. Pero qué triste, qué dolor ver que este hombre no actuó conforme. Hermanos, cuando nosotros entendemos la grandeza del perdón de Dios, es cuando entonces, con dolor, no digo que esto sea sencillo, pero entonces vamos a empezar a cultivar un corazón perdonador. Perdonador. Yo puedo ver en este texto cómo a Dios no le agrada que seamos rencorosos. A Dios no le agrada que nosotros no perdonemos. A Dios no le agrada que nosotros estemos en rencillas. Y veo esto muy claro en este texto y en muchos otros más de la palabra de Dios. Pero este hombre vio a alguien que le debía y acaban de perdonarle la vida y una deuda impagable, pero no perdonó a alguien que le debía unas pocas monedas. Unas pocas monedas. El perdón que tú y yo recibimos nos debe convertir en personas que perdonan las ofensas de otras personas. Porque si no, no estamos entendiendo de qué se trata el corazón bondadoso de Dios. Porque Dios podría y estaría en todo su derecho de decir: no te perdono. Pero Él tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Mis hermanos, yo no digo esto porque yo sea un experto en perdonar. Pero te digo una cosa, vamos a pasar momentos en que la gente nos va a ofender una y otra vez. Y es aquí donde tenemos que decidir cómo vamos a actuar. ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Como el rey o como el deudor? Porque aquí tenemos que empezar a reflejar el Evangelio. El Evangelio también se refleja en la forma en la que manejamos las ofensas que nos hacen. Cuando perdonamos, cuando podemos nosotros aún orar por aquellos que nos ultrajan y nos maldicen, cuando ponemos la otra mejilla, cuando sonreímos, cuando le deseamos el bien a esa persona que desea mal para con nosotros. Y esto no es fácil, lo repito, es muy fácil decirlo, para mí es muy sencillo pararme hoy aquí ante esta cámara y predicarlo, pero otra cosa muy diferente es vivirlo. Vivirlo. Que Dios nos ayude a que eso sea una realidad, mis hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre ante esa súplica? El versículo 30.
Dice, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. ¿Qué pasó entonces? Si hace un segundo, su ropa olía todavía al olor a fuego porque acababa de ser perdonada su vida. Sin embargo, salió ileso del fuego del juicio del rey. ¿Y cómo no es posible que vaya, que no le perdone esa poca deuda a esa persona? Pero para la mala fortuna de este hombre, hay unos ojos que todo lo ven. Y aquí es donde está lo delicado de cuando empezamos a cultivar una falta de perdón, un corazón rencoroso. Aquí es lo delicado, porque hay un Dios que todo lo ve, hermanos. Y a Dios le da tristeza, le da dolor, cuando Él ha sido tan generoso en perdonar, pero alguien que diga creer en Él no lo sea. A Él le da dolor, porque Él espera que quienes son perdonados también perdonen. Dice el versículo 31 en adelante, cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado. Fuertes palabras, fuerte calificativo. Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque esta es una parábola que nos está enseñando una realidad espiritual. Y aquí nos dice que el rey le dijo, si yo te perdoné, ¿no deberías tú haber hecho lo mismo? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Qué increíble esto, qué increíble. La gracia del rey que había sido derramada sobre la vida del deudor no cambió el corazón de este hombre. El rey lo llamó siervo malvado y lo reconvino de no haber dado a otros el mismo perdón que acababa de recibir de parte de él. Así que, como no valoró la gracia, entonces, ¿qué recibe? Justicia. Cuando las personas no practican la gracia y no actúan conforme a la gracia, entonces ya no reciben gracia, reciben justicia. Y aquí es lo delicado del punto, porque el rey dijo, yo te doy gracia, pero tú no das gracia, entonces yo aplicaré sobre ti mi justicia, mi justicia. ¿Cuál es la lección entonces que Jesús quiere que aprendamos de esta parábola? Versículo 35. Dice, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Es un regalo que tenemos que abrir, el regalo del perdón. Abramos ese regalo. Tal vez hayan personas con las que tú no te hables, hayan personas a las que tú ya no tienes ningún contacto. ¿Por qué no en este tiempo eres valiente y te das ese regalo? De buscar una reconciliación, de buscar una comunicación. Sería interesante. El perdón, mis hermanos, es una característica de un verdadero creyente. A veces pensamos que, bueno, y sí, es una verdad, ¿no? Las señales siguen a los creyentes, hacen milagros y hacen muchas cosas. Pero creo que el perdón es una característica importantísima de un creyente maduro. Un creyente que no perdona a sus semejantes es alguien que no valora el perdón que Dios le ha dado. Pero el que perdona las ofensas es alguien que sabe que debe perdonar, así como Dios perdona nuestras deudas con Él. Un creyente que no perdona es alguien que no tiene una relación
cercana con Dios. Pero aquel que perdona es alguien que sabe que no puede presentarse ante Dios diariamente y que debe ser escuchado por un Dios que sí perdona. La persona que no perdona va a tener líos y problemas en su relación con Dios, porque no va a ser escuchado por el Señor. Si empieza a ser una persona que alberga rencores, rencillas y su corazón se endurece, entonces va a tener un problema, y es que su comunión con Dios se va a ver seriamente afectada. Un creyente que no perdona no tiene gozo, pero aquel que perdona tendrá el gozo que viene de Dios, porque Él se deleita en perdonar a los pecadores. Así que, mis hermanos, ¿eres consciente de la importancia de este regalo? Un regalo que tú y yo debemos abrir a diario. Y no quiero decir, lo repito, quiero ser muy respetuoso con este mensaje de aquellas personas que legítimamente tienen toda la razón para sentirse ofendidas. No quiero ser irrespetuoso ni quiero echar por la borda cosas que seguramente te hayan dicho o te hayan causado muchísimo dolor. No quiero en ningún momento que tú pienses que con este mensaje soy indiferente ante eso. No. Pero lo cierto es que a pesar de todas esas cosas, Dios nos pide que nosotros no seamos rencorosos. Y sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar para que este corazón no se convierta en un cultivo de odio. Sabe que un corazón con odio se convierte en un factor que el Satanás puede usar. Así que quiero ser profundamente respetuoso de si a ti te han ofendido, si a ti te han hecho mucho daño. Quiero ser muy respetuoso de eso. Pero quiero decirte que si tú hoy le crees a Dios y le obedeces a Dios en este aspecto, te aseguro que tú vas a empezar a ver la vida de una manera muy diferente. Y vas a empezar a amar como tú nunca lo has imaginado. Es un reto de Dios y es un reto del Evangelio. Es un reto del Evangelio, mis hermanos. Así que, no siendo más, quiero cerrar este mensaje con una breve oración para que seguramente usted pueda disfrutar con su familia de este momento. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche por este mensaje de este regalo que debemos abrir, porque a veces estamos presos de la amargura, del rencor, y allí está el regalo que tú nos has dado, el perdón, Señor, el perdón. Gracias, Señor, porque esta parábola nos muestra realidades tremendas de ti, de tu reino, porque tú haces cuentas con nosotros. Tú haces cuentas y tú sabes cuánto te debemos. Pero, Señor, gracias, porque todo aquel que busca perdón en ti lo va a hallar a través de Jesucristo. Porque podemos decir, Padre, perdona nuestros pecados. Y me aferro a la fe, al sacrificio de Jesús, para que mi pecado sea borrado, sea cancelado, mi deuda de muerte sea pagada delante de ti, Señor. Por eso en esta noche también te queremos agradecer, porque tu corazón es un corazón de perdón. Y fue demostrado ampliamente en la cruz del Calvario, cuando tu Hijo, tu único Hijo, fue sacrificado en la cruz por nuestra maldad, Señor. Bendito Dios, en esta noche queremos agradecerte porque también entendemos a través de esta parábola que eso es lo que tú esperas que nosotros hagamos con los que nos deben, Señor. Y por eso hoy tal vez nos tomemos unos breves segundos de este mensaje para meditar a quien no le ha aplicado el beneficio de la bondad que tú aplicaste para conmigo. Hoy, Señor, tal vez vendrán a nuestra memoria nombres, rostros, palabras, hechos, desplantes, hasta dinero sin pagar. Ayúdanos hoy, Señor, a tener la fortaleza, el carácter para decir perdono.
perdono y queremos abrir ese regalo, Señor. Padre Santo, gracias. Pero líbranos, Dios, de decir que en realidad te hemos conocido y no perdonar, Señor. Líbranos de eso porque a ti no te agrada, Dios. Líbranos de aplicar justicia cuando fuimos bañados en gracia y en misericordia. Señor, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que pasen una excelente noche. Y bueno, vamos a abrir este regalo del perdón para con las personas que nos han ofendido. Mis hermanos, un abrazo fraternal. Que pasen muy rico con sus familias. Y espero que nos podamos ver este próximo domingo juntos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un abrazo para todos, que descansen, bendiciones.